Dios les bendiga, mis hermanos. Pues como dice nuestro pastor José Carlos Vázquez, vamos a comenzar esta mañana tocando el tema de la paternidad. Creo que hice una carpeta que se llama paternidad o prédicas, ¿verdad? Pues sí, paternidad espiritual, sí es. Pues déjeme comentarle que he tenido la oportunidad de impartir este tema de doctrina en varias ocasiones ya, y varias de esas ocasiones han sido incluso en otras casas de Oremo, en otras casas de Benecer, y pues yo considero que es la manera en que el Señor le lleva a uno la vida, porque no es que yo haya querido profundizar en el tema de la paternidad porque era algo que me llamó la atención, o que yo dije me voy a hacer doctor en paternidad o algo así, sino que se fueron dando así las cosas. Y los que estuvieron acá hace un par de domingos que el pastor Vázquez me pidió que les comentara un poco de mi testimonio con nuestro apóstol, entenderán que aparte de tener el conocimiento teórico sobre la paternidad, también me tocó experimentarlo en carne propia, la cuestión de la paternidad del alma. Y para entrarle de una vez, porque solo tenemos unos 15 minutos, les voy a hacer un resumen de la última vez que compartimos este tema aquí. Lo primero que vimos fue que un padre es un varón o un macho que ha engendrado. Y luego hay otras descripciones así que siempre tienen que ver con el hombre como figura dentro de un núcleo, ¿verdad? Luego hablábamos de la forma en que por cómo se dan las cuestiones familiares o cómo ha ido el transcurrir de nuestras vidas, a veces no podemos contar con un papá en la casa o con una mamá, ¿verdad? Pero en este caso que estamos hablando de paternidad, hablamos propiamente de que falta el varón en la casa. Y la versión de la Biblia en la traducción al lenguaje actual lo dice de una manera muy, muy clara, muy específica, ¿verdad? Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Este es el Salmo 27:10. Aquí me quiero detener en algo. ¿A quién de ustedes, la primera vez que estuvieron en una casa de Benecer o que se enteraron de esta cosa, les pareció raro que al pastor le dijeran papá o papito? A mí me pareció una bayuncada, les soy sincero. Yo dije, estos están locos, ¿verdad? Tras que ya me parecían locos por los uniformes de danza y los panderos, después darme cuenta que le decían papito al apóstol Sergio, y en una forma más coloquial de los descendientes de indígenas de Guatemala, también le dicen tata, en una forma un poco más cariñosa, ¿verdad? Pero a mí me pareció muy extraño. Pero al ir adentrándome en la doctrina y al ir experimentando la adopción espiritual que se da, pude entender el por qué algunas personas llaman papá al ministro. Y ustedes ya conocen, ¿verdad? Que yo de abusivo le escribí una vez en un correo al apóstol papá y me metí en un problema. Pero no fue para mal, al final fue para bien, ¿verdad? Y comenzó un proceso que, ¿cómo llamamos a ese proceso? De cuando el ministro nos adopta y nos va moldeando. Es el reengendramiento. Reengendramiento, veamos eso, que nos quede grabada la palabra, porque es la clave, es el meollo del asunto de la paternidad espiritual, el reengendramiento. ¿Por qué? Porque ya vimos al principio, según la definición, que un padre es el macho que engendra.
Entonces ya fuimos engendrados, ¿verdad? Pero fuimos engendrados en el cuerpo. Ya anteriormente habíamos sido engendrados en el espíritu. ¿Quién es el padre de los espíritus? Dios es el padre de los espíritus, ¿verdad? Veamos más adelante. En Hebreos 12:9 el apóstol Pablo dice: además nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales. Pregunta: ¿quién no tiene un papá natural aquí? Ahora les cambio la pregunta: ¿quiénes tenemos un papá natural aunque no lo conozcamos? Todos, ¿verdad? Todos tenemos un papá natural, lo conozcamos o no, porque no hay ninguno aquí engendrado del Espíritu, ¿verdad? ¿Sí hay alguno aquí por obra y gracia del Espíritu? No. Entonces todos tienen un papá natural aunque no lo conozcan. Dice: tenemos a nuestros padres naturales, los que nos castigaban y respetábamos. No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir. Este Padre de los Espíritus es Dios, es el Altísimo, el que nos creó en la eternidad y mediante el cual nosotros existimos en espíritu hasta la eternidad. ¿Estamos claros aquí? Entonces tenemos Padre del cuerpo y Padre del espíritu, pero ¿qué pasa con el alma? Veamos, dice en la carta a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz por parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. ¿Era el padre natural de Tito Pablo? No, ¿verdad? ¿Era el padre de su espíritu? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo llama hijo? Es el padre de su alma. Él reengendró su alma. Y vean esto, Gálatas 4:19, hijos míos, dice, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Va. Aquí me interesa que quede claro que tenemos Padre del cuerpo, Padre del alma y Padre del espíritu. El Padre del cuerpo, el que uniéndose a nuestra mamá nos engendró, sea que lo conozcamos o no, es nuestro único Padre del cuerpo. Tenemos un único Padre del espíritu, que es Dios, y por ende tenemos un único Padre del alma. ¿Y quién es? Aquel que nos hizo volver al camino, aquel que nos hizo sentir como que el Señor nos había recibido de nuevo, como leímos en los proverbios, ¿verdad? Aunque papá y mamá me dejaran, con todo tú me adoptarás como hijo, dice la traducción en lenguaje actual. Y aquí hay algo que tenemos que materializar, porque cuando hablamos de Padre de los Espíritus suena algo así bien vano, tipo cazafantasmas, ¿verdad? Pero ¿a través de quién ejerce esa paternidad nuestro Señor cuando estamos en esta tierra? La ejerce a través de un ministro. Y solo hay uno. Y aunque los que consideraron al apóstol Jorge Palacio su papá espiritual, aunque él ya no está, no pueden ir a buscar otro papá. Porque así como hay un único padre del cuerpo, que es, aunque sea la peste que sea nuestro papá del cuerpo, no podemos decir, me voy a cambiar de papá del cuerpo. No nos podemos cambiar ni de papá del espíritu, ni de papá del alma. No se puede, aunque ya no esté. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? No es solo por seguir una normativa, una doctrina o una serie de reglas que se inventó el apóstol Otoniel o el apóstol Sergio. Hay una relevancia, una trascendencia espiritual que tiene esto, que puede marcar toda nuestra eternidad si nosotros seguimos considerándonos huérfanos o si nosotros no nos acogemos a una paternidad y de verdad la reconocemos. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 4 y versículo 6. Y aquí quiero que me pongan la mayor de las atenciones porque hay algo clave aquí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Les quiero explicar dos cosas.
si hay discordia entre el corazón del padre y del hijo, o viceversa, la tierra está maldita. Así lo dice claramente. Tenemos maldición si hay raíz de amargura en nosotros hacia nuestros papás. Y ya les dije, sea quien sea, usé la palabra peste, ¿verdad? Sea la peste que sea nuestro papá, no puede haber amargura en nosotros porque hay maldición. Y la segunda cosa que les quiero decir en este punto es, ¿y si yo no tengo un papá a quien volver el corazón? ¿Cómo me libro de esa maldición? Dejémoslo en pausa. Esto de Absalón no lo vamos a ver, tampoco esto. Quiero ver si tengo aquí el versículo. No lo puse, vaya. Pero aquí encaja, o aquí quiero encajar, un texto que es más conocido por todos nosotros. El del mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué qué? Para que tus días se alarguen ¿y qué más? Y que todo lo que hagas prospere, dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y todo lo que hagas prospere, o que te vaya bien en todo lo que emprendas. Y si no tengo papá a quien honrar, o sea que no aplico yo para que mis días se alarguen y todo me vaya bien. Si mi papá chiquito se fue y me dejó, y yo no lo conozco, no lo puedo honrar. Entonces, ¿cómo aplico para que todo me vaya bien? O sea que estoy maldito, pues. Y estoy maldito por culpa de él que me dejó, no es ni siquiera mi culpa. Es ahí donde el Señor, que no hace acepción de personas, deja a los padres del alma para que los honremos. Para que podamos ser considerados dentro de esa bendición, dentro de esa promesa. Si no cumplimos el mandato de honrar, tampoco tenemos derecho a exigir prosperidad, ni bendición, ni largura de días. Así es que, por eso es que es mucho más fácil que alguien como yo, que no se crió con sus papás, venga y reconozca la paternidad de un ministro. Aquellos que se criaron con sus dos papás, inconscientemente crean cierta resistencia a decirle papito al ministro, o a decirle mamá a la madre espiritual que ha sido puesta en esta casa. Y déjenme contarles a los que no saben que esa proclamación que hizo el apóstol Sergio de madre espiritual hacia nuestra pastora Connie de Palacios es una distinción que prácticamente solo se ha hecho 2 veces. Aparte de Mami Leti, ¿verdad? Solo sé que hay una madre espiritual en México, creo. No sé si me corrige, no sé. Creo que hay una madre espiritual en México, Gerardito. Y Mami Connie. Vaya, quitemos la de México, que no estoy 100% seguro. Pero oficialmente, solo Mami Connie y Mami Leti. Tenemos ese enorme privilegio. Pero, como les digo, aquellos que se criaron con su mamá, que tienen una excelente relación con su mamá, no dejan de sentir raro decirle mamá a otra mujer, pues. Es casi una traición, ¿verdad? Es una infidelidad prácticamente. Más que las mamás son tan celosas con sus cachorros, ¿verdad? Pero hay que hacer la distinción entre la madre también del cuerpo y la madre del alma, ¿verdad? O la figura que ejecuta esa mujer puesta como ministro en una casa espiritual. Pero bueno, como estamos hablando de paternidad y somos un país
o somos una cultura, toda Latinoamérica, muy dada a la irresponsabilidad del hombre en la cuestión de ejercer la paternidad. Prácticamente somos una tierra maldita. ¿Ustedes creen que es casualidad que prácticamente toda Latinoamérica esté en el tercer mundo? ¿Ustedes creen que es casualidad los índices de violencia, de analfabetismo, de conformismo y de tantas otras cosas malas que pasan en nuestra cultura? Tiene mucho que ver con eso, porque no tenemos muchos un padre a quien honrar. Y por eso el Señor nos llama de nuevo al redil como a los hijos pródigos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el padre? ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo cuando lo vio regresar? Esto ya también se los he explicado en algunas prédicas y también en otros discipulados. ¿Gavita? Salió corriendo a su encuentro, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué hizo? Eso. Ya me dieron toda la historia, ¿verdad? Pero quiero comentarles que en lo que uno más se fija es que le puso un anillo. Pero antes de eso, hace algo que es más trascendental todavía. Le cambia la ropa. O sea que le da cobertura. Porque venía con ropa sucia, descosida, ropa con la que se había revolcado con los cerdos, ropa con la que había andado con prostitutas, ropa con la que había andado deshonrando el nombre de su padre. Y antes de ponerle el anillo, antes de darle autoridad, le da cobertura. Entonces, el asunto de la paternidad es más que una moda. Es más que, ve, como todos le dicen papito, yo le voy a decir papito, ¿verdad? Es más que palabras. Es más que una costumbre. Y aquellos que no tuvieron el privilegio de criarse en una familia, entre comillas, normal, ¿verdad? El Señor da la oportunidad de que sepamos lo que es tener el consejo de un padre, de que sepamos lo que es tener el abrazo de un papá, de que sepamos lo que es sujetarse a autoridad y hacer obediencia. Porque otra cosa que tiene mucho que ver aquí es que el Señor bendice mucho la obediencia. ¿Qué pasa si mi superior me da una orden que yo sé que está equivocada? ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Porque el Señor no bendice que tanto yo sé acerca de esa orden, el Señor bendice mi sujeción y mi obediencia. Hermanos, ya para cerrar. Nuestro Dios, que es un Dios de oportunidades, nos da esa segunda chance. Ustedes saben que cuando un antepasado comete un error, está marcada hasta la 4ª generación. ¿Conociste a tu bisabuelo? ¿Y al papá de tu bisabuelo? Entonces, no sabes lo que hizo el papá de tu bisabuelo. Entonces, 4 generaciones es tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá y vos. No sabes si hay algo ahí que haya que romper. Y si ni el abuelo ni el papá rompió, ese número 4 se va prolongando. Porque el abuelo el bisabuelo era número 1. Ella es número 4. Pero si el abuelo no rompió, el abuelo vuelve a ser número 1. Y los hijos de ella vuelven a ser número 4. Y así hasta la eternidad. Y eso aplica para todos. O sea, puede ser los papás de Henry, mis papás, hasta que alguien venga y rompa esa maldición. Y el Señor da la oportunidad. Y nos ha dado la oportunidad a nosotros de venir a una casa que tratamos de tener una doctrina sana, una doctrina pura, una enseñanza profunda de las Escrituras,
que nos abra los ojos y los oídos y que nos permita tener acceso a largura de días y a que todo lo que hagamos nos salga bien. Hoy sí, mi hermanito Luis, aquí los dejo para el segundo tema de refuerzo de esta mañana. El Señor me los bendiga, amados hermanos. Lo que tratamos esta mañana es hacer un resumen. En mi caso me toca el tema de los 5 ministerios. Amén. Yo quiero comenzar, si usted me acompaña en 1 Corintios capítulo 12 a la lectura por ser el versículo base. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Amén. De hecho, esta porción en la mayoría de versiones es muy similar. Amén. Yo tengo la versión Torres Amat, pero es muy poca, creo que la diferencia con la mayoría. 1 Corintios 12:4 dice: hay sí diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es uno mismo. La palabra ahí bien clara habla de que los dones espirituales, los carismas, son dados por el Espíritu Santo. No sé si me estoy dando a entender. Amén. En versículo 5, hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es uno mismo. Versículo 6, hay sí diversidad de operaciones sobrenaturales, pero el mismo Dios es el que obra todas las cosas. Cuando vemos el versículo 4, los dones carismas o los dones espirituales, el diversos géneros de lengua, el don de profecía, el don de palabra de ciencia, todos esos dones son dados por el Espíritu Santo. Versículo 6 dice que las operaciones sobrenaturales, esas son manifestadas por el Padre. Pero el versículo 5, que es el tema que nos concierne, dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno mismo. ¿Quién es el que da los ministerios? El Señor, el Hijo. Amén. Efesios, cuando vemos esta porción, lo concatenamos con Efesios 4:7, podemos ver de hecho, ahí habla de dones en capítulo 14, y aquí también. Pero ¿qué clase de dones está hablando? ¿Va? Efesios 4:7. Pero cada uno de nosotros hemos recibido un don en la medida en que Cristo nos la ha querido dar. ¿Quién es el que la da? Estos dones que está hablando acá, ¿los da quién? Cristo, el Hijo. Amén. Y en la medida que Él la quiso dar. O sea que no es humano esto, ¿verdad? De estos dones que vamos a hablar, ¿quién la da? La da el Hijo, y en la medida que Él quiso darla, el Hijo. Efesios 4:8, por eso dice la Escritura: subió a lo alto, y llevando presa a la prisión, dice esta versión Martín Nieto, pero la Reina Valera dice: llevando cautiva la cautividad, repartió dones a los hombres. O sea que lo que pasó, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús vino a la tierra, y después de padecer y ser crucificado, fue sepultado. Amén. Pero descendió a las partes más profundas de la tierra. Eso dice la Escritura. Y después, cuando ascendió, llevó cautiva la cautividad que estaba ahí, en las partes profundas. Habían muchos cautivos. Los levantó, y en ese momento, dice la Escritura, que dio dones a los hombres. Pero esa palabra dones es doma. ¿De qué tipo de dones estamos hablando? Estamos hablando, porque sigamos leyendo el versículo 11, siempre en Efesios 4:11. Y Él constituyó, Él hizo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De esos dones está hablando Efesios 4. Está hablando de los 5 ministerios, porque de hecho la palabra donde dice en el versículo anterior, dice: repartió dones a los hombres. Esa palabra dones que marqué en azul es doma, que está hablando de los 5 ministerios. ¿Quién lo repartió? El Hijo. Él es el que da
los ministerios. Yo quiero compartirle el mismo versículo 11, pero en una versión, la versión Castilian dice, Él mismo repartió diferentes dones, dice esta versión. A unos, ¿qué dones está hablando? A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De esos dones está hablando. De los 5 ministerios. Ok. Pero Dios es un Dios de propósito. Todo lo hace con un propósito. La Escritura dice que no hay despropósito en Él. Entonces Dios todo lo que tiene un plan perfecto. ¿Y con qué finalidad Él dio los 5 ministerios a la iglesia? Definitivamente para bendecirnos. Pero en esta porción de Efesios, cuando continuamos leyendo, habla muy claro de muchas las cosas principales, las funciones principales de los 5 ministerios. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Lo primero es eso. Yo quizás aquí me quiero detener un poco. Yo sé que solo tenemos 15 minutos, pero quiero detenerme un momento acá. Porque esto es importante. ¿Para qué el Señor, en la mente y en el corazón de Dios, para qué Él dio los 5 ministerios? Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea que cada quien, todos los santos, tenemos un ministerio al cual el Señor nos ha llamado. No necesariamente puede ser un ministerio primario de los 5, puede ser otro ministerio. Hay muchos, hay un ministerio de servir, hay un ministerio de hacer misericordia. Entonces, pero cada uno tiene un ministerio. Pero eso tiene que tener una habilitación y una capacitación. Y esa viene dada a través ¿de qué? De los 5 ministerios. Por eso el Señor dejó 5 ministerios. ¿Para qué? Para capacitarnos adecuadamente, para llevar a cabo la obra que Él, porque la palabra dice en Efesios, en los primeros capítulos, que Él desde antemano ya nos había predestinado, para que anduviésemos en las obras que Él ya nos había, desde antes, de antemano, Él ya había determinado para nosotros. Entonces, Él tiene un plan cuando nos envió a esta tierra. Y cuando venimos a este mundo, a este planeta Tierra, el Señor ya tiene un camino trazado para que nosotros lo anduviésemos, un camino de buenas obras, para que nosotros las hagamos. Pero no puedo llevarlo a cabo sin la habilitación necesaria. Por eso el Señor dejó 5 ministerios. Una es para capacitarnos, para llevar a cabo el ministerio que Dios determinó para cada uno de nosotros. 2, ¿para qué más dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, si dejó los 5 ministerios para eso, donde no hay un reconocimiento de los 5 ministerios, a lo mejor no hay una capacitación adecuada para el ministerio y no hay una edificación adecuada, porque de hecho el apóstol Pablo dijo, mire cada uno cómo sobreedifica, porque hay un fundamento, amén. ¿El fundamento quién es? ¿Es Cristo o no? Entonces, pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica, o sea que algunos tal vez no edifican de la forma adecuada. Pero por eso el Señor dejó 5 ministerios. ¿Para qué? Para que seamos edificados. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué más? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice además, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahí la palabra conocimiento pleno, yo creo que la mayoría se familiariza, es epignosis. Porque la palabra dice en 1 Corintios capítulo 13, va. En parte conocemos, va. Solo en parte. Mas cuando venga lo perfecto, conoceré como fui conocido. Entonces, ¿para qué dice que fueron dados los 5 ministerios? Para que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, el propósito de 5 ministerios es irnos edificando para que ya no seamos niños, sino que sigamos creciendo, creciendo, creciendo hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Al conocimiento cuando le conozcamos cara a cara. Eso dice 1 Corintios 13. Hasta que le conozcamos como fuimos conocidos. ¿Para qué más dice? A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud tiene que ver con totalidad. Entonces, hasta que lleguemos al lugar donde Dios había determinado que llegásemos, hasta que crezcamos, hermano. O sea que a veces cuando no hay, hermano, la administración de 5 ministerios, ¿qué pasa? No llegamos no crecemos a la estatura que deberíamos de crecer, porque no nos podemos quedar siendo niños, ¿verdad? Hebreos, el escritor de Hebreos le reclama a la iglesia y le dice que ustedes deberían ser ya maestros.
Y algunos se han quedado todavía como con leche, o sea, como que algo pasó y no hubo un crecimiento adecuado. Algo les pasó, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ir creciendo. Definitivamente, cuando llegamos a Cristo, ¿qué es? Nacemos de nuevo. Según lo que dice Juan capítulo 3, nacemos de nuevo. Si nacemos de nuevo, somos un recién nacido. ¿O no, hermano? Amén. Pero debemos ir creciendo. No nos podemos quedar en esa etapa. Es solo una etapa hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Exacto, hasta ahí. Para eso tenemos que hablar de los 5 ministerios, ir abordando uno a uno. Pero tal vez solo vamos a hablar un poco del ministerio apostólico. La palabra apóstol se traduce del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. Y del griego apostelo, que quiere decir enviar para un servicio o una comisión. Y aquí quizás me quiero detener un poco, porque muchos se preguntan, de hecho, por ejemplo, el apóstol Germán tiene un programa de radio y de televisión, ¿verdad? Y mucha gente que a veces le llama por teléfono, o en algunos programas que hay de la misión de Benecer, aún llegan preguntando lo mismo. ¿Por qué hay, si todavía existen apóstoles, ¿verdad? Porque en muchas denominaciones, por decirlo así, muchas partes de la Iglesia de Cristo no reconocen el ministerio apostólico. Entonces ellos preguntan, ¿será que hay apóstoles o ya no? ¿O solo hubieron apóstoles? Lo que pasa es que hay cosas que tal vez se ignoran. Entonces tenemos que ver esto, que hay apóstoles del Padre. Oiga, yo con esto quizás quiero finalizar, vamos a ir un poquito despacio, pero esto es importante, tal vez poner un poquito de atención. Hay apóstoles del Padre, hay apóstoles del Hijo y hay apóstoles del Espíritu Santo. Yo en realidad quería detenerme porque hablamos ayer con una sierva, de que muchas veces hay muchas dudas al respecto en este tema. Entonces, esa es la razón si hay apóstoles en este tiempo, porque si hay apóstoles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice. El apóstol del Padre dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, consideren ¿a quién? A Jesús, el apóstol, no uno, el apóstol. Oigan lo que dice, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cuando señala, entonces, mire hermano, si tomara este versículo fuera de contexto, los otros 12 apóstoles tampoco serían apóstoles, ¿o no, hermano? Porque dice el apóstol como uno solo. Entonces los otros 12 que eligió el Señor podría ser si se tomara de esa forma, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces hay parte de la Escritura que se ignora, ¿verdad? Por falta de revelación. Al final, el Señor, es su gracia, trae la revelación. ¿Para qué? Para bendecir a su pueblo. Pero volvamos al tema. Entonces, apóstoles del Padre, ¿cuántos hay? Ayúdenme, hermano, para ver si me estoy dando a entender. ¿Cuántos apóstoles? Uno, dice mi hermana. ¿Cuántos apóstoles hay del Padre? Solo es uno. Por eso yo marqué, todavía subrayé, el apóstol y sumo sacerdote, dice la Biblia de las Américas. De hecho, una de las características de la Biblia de las Américas es que la traducción intenta pegarse bastante a lo literal del original. Ok. Entonces, apóstoles del Padre, ¿cuántos hay? Uno. Nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles del Hijo. Esto, yo sé que este texto lo conoce. Marcos capítulo 3, 14. Luego nombró a 12 de ellos, a 12 apóstoles. Y los llamó, mire cómo dice en la nueva traducción viviente, los llamó sus apóstoles. No dijo apóstoles del Padre. Dice que los llamó sus apóstoles. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Si usted lee el contexto, está hablando cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles. Ellos le acompañarían, oiga, de la función de un apóstol, y él los enviaría a predicar. Entonces, repitamos, vamos a hacer un repaso. Apóstoles del Padre, ¿cuántos hay? Uno. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, los apóstoles del Hijo son 12. Amén. En Apocalipsis 21, 14 dice que son los apóstoles del Cordero. Eso, si usted busca en Apocalipsis 21, 14, habla de eso. Dice, los apóstoles del Cordero, del Hijo. Ok, voy a darle lectura nuevamente a este versículo antes de pasar a la otra parte. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó
sus apóstoles. Yo quiero hacer referencia a eso. Sus apóstoles, apóstoles del Cordero, apóstoles del Hijo. Y empieza a mencionar cuáles son, ¿verdad? Usted ya lo sabe. Ya los conoce. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien apodó Jesús, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, Alfeo, Tadeo, Judas Iscariote, quien lo entregó. Ok. Pero hay apóstoles del Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice Hechos 14:14. Esta es una de las porciones. Pero mire Hechos 14:14 dice: pero cuando los apóstoles, ¿quién? Bernabé y Pablo. O sea que Bernabé era apóstol. ¿O no? No, hermano, ayúdenme. ¿Bernabé era apóstol o no era apóstol? Claro, la Escritura lo dice. De hecho, si usted lo busca yo puse una traducción viviente, pero Reina Valera dice igual, los apóstoles. En realidad, todas las traducciones, al menos las que yo he revisado, o la mayoría de las traducciones dicen así, pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo, entonces, allá eran 12, porque dijo, escogió a sus apóstoles, el Hijo. Pero cuando Jesús ascendió, después que resucitó y ascendió, vino el Espíritu Santo. Amén. Y entonces esa función de llamar a los apóstoles fue dada al Espíritu Santo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, hay más porciones en el Nuevo Testamento que podemos tomar. Hay muchos, de hecho, Epafras, hay varios a los cuales se hace referencia a la Escritura como apóstoles del Espíritu Santo, pero yo solo puse esto por cuestión del tiempo. Y quería pasar un poco a las funciones apostólicas. Una, establecer doctrina. Mire Hechos 2:42 lo que dice. Y la iglesia permanecía en la doctrina ¿de cuál? ¿De quién? De los apóstoles. Porque, mire, el Señor Jesús nos dejó una doctrina, ¿cierto? Él dijo, la doctrina que yo les traigo no es mía, dijo Él, sino del Padre. Eso fue lo que dijo Él. Y Él la transmitió a los apóstoles. Pero dice, permanecía en la doctrina de los apóstoles. Y de hecho, cuando usted lee el contexto, cómo estaba viviendo la iglesia, era un tiempo de bendición espiritual, en todo sentido, ¿verdad? En todo sentido. ¿Qué más? Las funciones apostólicas, cubrir. Amén. Quiero, por cuestión de tiempo, finalizar con esto. Y además, función apostólica es una de las principales, solo menciono 3 porque son de las principales. Es enviar. Mateo 10:5. Y a estos 12 envió Jesús, después de instruirlos diciendo, no vayan por caminos gentiles. ¿Qué hizo Él? Los envió. Eligió y los envió. Él como apóstol, igual los apóstoles enviaron a ministros, delegados. O sea, ellos pueden enviar con una delegación. Esa es la autoridad que han recibido. Bueno, yo con eso quiero finalizar, pero quizás nada más comentarle, hermano, cuando hablamos de 5 ministerios, hablamos de gobierno de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Una de las cosas que tiene esa oración llamada Padre Nuestro, dijo, venga tu reino. Venga tu reino significa, venga tu gobierno. Tú gobiernas sobre mi vida. Eso quiere decir, gobierna sobre mi vida. Pero hermano, cuando el gobierno de Dios viene, todas las bendiciones de su reino, nosotros tenemos acceso a ellas. Amén. Ahora, entramos por gracia, hermano. Entramos por gracia. Por gracia entramos. Por gracia podemos ver el reino de los cielos. Por gracia aún podemos entrar. Pero debemos de recibir el reino de Dios. Pero hablar de 5 ministerios tiene que ver con eso. Tiene que ver con gobierno de Dios. Un orden, porque Dios es un Dios de orden, hermano. Pero lo que quiero dejarle en su corazón al final es que no lo vea tanto, bueno, más bien véalo como en realidad es. La bendición que Dios quiere ministrar a través de regalos en forma de hombres, dice la Biblia en Efesios. Y con esto quiero cerrar. Yo creo que vamos a orar, hermano, para cerrar. Vamos a orar para cerrar este momento. Si gusta se pone de pie, hermano, y